Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Estamos en el tercer encuentro de esta capacitación con Susana Semín. Desde la Secretaría de Deportes les damos la bienvenida y bueno, que disfruten. Alfredo no pudo estar porque está dando justamente una capacitación. Así que bueno, la idea es que arranquemos en tiempo. Susana, Bueno, cuando quieras. cómo no. Gracias Gaby por toda la ayuda y bueno, buenas tardes a todos nuevamente. Muchas gracias por estar dedicándose un ratito del día de ustedes para estar acá presentes y escuchar la charla. Espero que la otra les haya resultado grata, interesante, como la que vamos a dar hoy. Es el último miércoles del temario de adultos mayores. Y bueno, el tema central de hoy van a ser los test de aptitud física. Pero no sé si hay dentro de la gente que está conectada la que me pidió si podía hablar un poquito de deportes adaptados. Lo voy a tocar por arriba, porque algo creo que hablé la clase pasada, pero muy por arriba. Si no no nos va a alcanzar el tiempo. Lo más importante que yo les puedo comentar con respecto a los deportes adaptados es, si bien las generaciones que van a venir nuevas, no la presente todavía, pero las que vengan a futuro, de gente de más de 60 años de edad, van a tener características diferentes a las generaciones pasadas, a las que pude haber tenido yo en el programa. Y eso tiene que ver mucho con las experiencias, con los hábitos de vida que fueron cambiando de generación en generación. Entonces, cuando se dan este tipo de charlas, no podemos hablar siempre de la misma manera o refiriéndonos de la misma forma de cada grupo de adultos mayores, porque se va modificando a través del tiempo. Modifican la situación de la gente, la condición física, los intereses, sus necesidades. Entonces, este, pueden haber puntos de coincidencia que tienen que ver con lo que ocurre en cada etapa de la vida. El chico, chiquito, le gusta jugar, ¿no es cierto? Al adolescente ya tiene otros intereses, al adulto joven, o sea, hay algo como un común denominador en cada etapa de la vida. Entonces, tal vez en los adultos y la gente más mayor, tal vez la característica puede ser lo que hablamos el otro día, la pérdida de sus seres queridos, su aislamiento. Eh, Estoy hablando de la gente tal vez con más características de sedentario y no de activo, no aquel que fue activo toda su vida o que ha practicado un deporte. Hablo de aquel grupo etario que tal vez fue más sedentario, que no tuvo oportunidad tal vez de hacer una práctica y que le ocurren todos estos hechos o distintas situaciones, enfermedades que han padecido, que lo lleva a un aislamiento y que cuando tuvo oportunidad de hacer algo, hizo una sola cosa y no pudo ver muchas otras. Entonces, cuando nosotros tuvimos que pensar en qué tipo de deportes adaptados plantear, no fue fácil. Teníamos todo esto que van a ver ahora, que tienen acá en la filmina, pero cuando vino el grupo, ¿se acuerdan que yo le dije tenían un tejito acá? Era como que lo único que sabían hacer era jugar al tejo, salvo alguno que otro que había sido atleta o basquetbolista o voleibolista, que eran contados. Tal vez de ahora en más, lo que yo les decía, las generaciones que van llegando puedan tener integrantes que han sido deportistas también, ¿m? O que han practicado el deporte, no necesariamente han sido de federados. Entonces, cuando nosotros le queríamos tirar ideas de hacer algún deporte, se nos negaban. Entonces, decíamos, ¿cómo podemos trabajar el interés por cosas nuevas con ellos? Y ahí surgió la idea, yo tuve la intención, digo, de hacer talleres donde ellos tenían que ir obligadamente. ¿Se acuerdan que yo les contaba que ellos venían todo el día? Entonces, al venir todo el día, teníamos un montón de horas para poder aprovechar. Después del mediodía, a la mañana era el desayuno y el entrenamiento en circuito, ¿se acuerdan? Y después del mediodía venían los juegos de cognitivos, 40 minutos, 45 minutos, depende. Algunos se retiraban antes porque ya querían ir
a su deporte. Esto fue posterior a los talleres. Acá es donde quiero llegar. Metimos los talleres. Entonces, por ejemplo, una forma para que ustedes puedan organizar y empezar a mostrarle al grupo suyo cosas nuevas. Es decir, bueno, vamos a armar talleres de 20 minutos. Obviamente que para armar talleres de 20 minutos, si quieren poner 4 deportes, ya estamos hablando de 1 hora y pico, ¿ok? Que les va a llevar a armarlo. Si no, tienen que poner 2 deportes adaptados hoy, 2 otro día, y así sucesivamente para que ellos vayan probando. Entonces pusimos Newcomb, antes de tener arquería teníamos dardos, después pusimos arquería, tenis de mesa y croquet. Ah, y golfito, pero íbamos jugándola, ¿eh? Un tiempo hubo croquet y un tiempo hubo golfito. Dividimos a todo el grupo general en 4 subgrupos y en forma rotativa tenían que ir pasando por cada uno de estos deportes adaptados. En cada deporte adaptado había un profesor explicando las reglas del juego y así lo íbamos metiendo despacito. ¿Cuánto tiempo? 1 año. Todas las semanas que ellos venían, lo fuimos metiendo en esto. Cuando ya pasó X tiempo y ellos ya estaban como empapados de cada uno de estos deportes, le hicimos otra propuesta al año siguiente. Elegí 2 de los que hicimos, capaz que durante el año armamos taller con otras cosas más también, obviamente, pero le dimos la posibilidad de elegir 2. Entonces, al año siguiente tuvieron la posibilidad de practicar 2 deportes adaptados, que culminaba todo esto en un gran torneo a fin de año, que habían fotos por ahí, en un gran torneo a fin de año, donde ellos, por colores que estaban divididos, tenían que ir sumando puntos. Bueno, le dábamos una connotación distinta a cada año que iba pasando, de qué manera armábamos el evento. Y así fue como, de a poquito, se les iba abriendo la cabeza, iban adquiriendo cosas nuevas y se iban interesando por practicarlos. A tal punto que en un momento poníamos hasta capitanes, decíamos, bueno, vos sos de tal deporte, y esa persona motivaba al resto en el horario que había que ir a practicarlo para que ya dejaran las cartas o el sudoku o el rumi o lo que fuese para ir a hacer el deporte adaptado a la tarde. ¿Cuánto duraba? Una vez que ya habían pasado los talleres, ¿no? Estamos hablando cuando ya poníamos los deportes. 45 minutos de práctica, 1 hora, depende. Depende del día, cómo estaban dadas las condiciones. Y así se fue armando la cosa. A medida que iba pasando el tiempo y los años, estamos hablando que yo inicié esto en el 2000, la condición física fue mejorando increíblemente, porque nosotros lo íbamos, ¿a dónde queremos llegar con cada uno de ellos? A su mejor situación física, a su mejor condición, a la mejor performance, y después mantenerla, ¿se acuerdan? Esa curva para que sea leve el descenso de envejecimiento de cada una de las cualidades. Cuando ya lográbamos tener este acondicionamiento físico general, también propuse, como una cosa loca, en el año 2016, el triatlón adaptado, que consistía en caminata, ciclismo y canotaje. ¿Quiénes iban? Los que querían, pero generalmente se anotaban los que tenían mejor estado físico y los que venían con frecuencia a los entrenamientos, ¿no? No que no faltaban, eran los que venían y con muchas ganas. Empezamos con 15 o 16, terminamos con 20 y pico en el grupo. Creo que lo comenté que llegaron a un nivel de manejo de los kayaks que cruzamos el río Luján en el Tigre. Hicimos 4 kilómetros de remada con ellos. Pero además de el triatlón adaptado, con Miguel Arce, que era el instructor de canotaje, se le ocurrió hacer esto, el kayak polo.
Fíjense, ustedes los ven remando y dicen, ¿cuántos años tienen, no? Es difícil. Las piletas estas tienen 70 por 100. Son muy grandes, entonces nos permitía trabajar. Y bueno, ¿qué puedo decirles? Está todo dicho ahí con la filmación. La alegría de ellos, la felicidad, porque realmente el canotaje les permitió descubrir la naturaleza. ¿Se acuerdan que les hablaba el otro día del ritmo circadiano? ¿Saben lo que significa esto para dormir bien a la noche? Aparte que quedaban molidos, ¿no? Porque después de todo un día de entrenamiento, los días que hacíamos esto no había circuito, ¿ok? El día que hacíamos este kayak polo era el día del triatlón adaptado, que era el miércoles, por ejemplo. Entonces ese día hacíamos todo en la pista de ciclismo, todo el entrenamiento ahí de caminatas y de ciclismo, y después nos íbamos a la pileta, que tenían un entrenamiento X y que a veces lo cerrábamos con un juego, como en este caso. No siempre, porque también teníamos que ver cómo estaban ellos, si estaban con pilas como para hacer todo este tipo de juegos. Y el clima que también influye un montón. Bueno, así que, dicho esto, muy por arriba, a lo que quiero llegar es que hay que ponerle mucha energía, muchas ganas nuestras para poder lograr lo que vieron recién así por encima. Que la gente de solamente venir a jugar al tejo pasó a ser todo un abanico de actividades diferentes. Y que después ya solos por su cuenta venían y buscaban el material para armar la canchita de lo que fuese, golfito, Newcomb, ellos participaban hasta en el armado de las canchas. También con respecto a los deportes adaptados, yo les dije el otro día que es muy importante, uno dice adaptado, ¿qué es lo que está adaptado? Todo está adaptado. Las reglas, simplificación de las reglas, el número de participantes, el peso del material, el tamaño del material, la altura de las redes, este, el tiempo, el tiempo de juego. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta y no significa que no se pueda jugar el juego eh, de repente un deporte tal cual está descrito, pero hay que tener en cuenta con qué grupo estamos trabajando. O sea, si tenemos un grupo de gente que fue deportista, no sé, que tenemos que tener una gran suerte de tener un grupo de, por ejemplo, de voleibolistas, y bueno, tal vez no quieran jugar al Newcomb, quieran seguir con el vóley, pero si no les da la condición para seguir con el vóley, van al Newcomb, tal vez hacen tiempos largos de juego también. Y si quieren jugar al vóley, ¿por qué no? Bien, hagamos un repasito de la semana pasada y pasamos a los testeos. Vimos importancia de una ficha médica y de los test de aptitud física, que era lo que nos respaldaba para saber cómo estaba esa persona en el momento que se iniciaba en actividad física, ya sea alguien que venía practicando o alguien que de ser sedentario decidió hacer un cambio en su vida. Contenidos de la sesión vimos, ¿no? La entrada en calor, la parte principal, la parte final, todas tienen su importancia en su duración, en sus contenidos. La importancia de la zona media, que era utilizada como intermediaria y no como un trabajo localizado, intermediario para después poder ir al circuito de estaciones y ya estar preparada la zona media para no tener ningún tipo de inconvenientes de lesiones. La importancia de la toma de pulsaciones, de enseñarle a tomarse las pulsaciones y que tal vez no lo dije el otro día, cuando terminábamos el circuito automáticamente los llamábamos y se tenían que tomar. Entonces, a ver, nosotros no podemos saber de memoria si está bien o está mal. Ellos tienen que aprender a saber cuáles son las pulsaciones que ellos tienen que tener
al finalizar el circuito para saber que están en un límite del 60 al 70% de su máxima. Sabiendo también cuál es el número de pulsaciones que tienen en estado basal cuando se levantan a la mañana de dormir. Entonces, todo eso anotadito, ellos tienen que aprender a conocer su organismo. Nosotros no podemos hacernos cargo de cada uno. Nosotros guiamos, ellos tienen que aprender. Organización de una jornada, en el caso que fuera una jornada, cómo la pueden armar. Desayuno, el entrenamiento, el almuerzo, los juegos cognitivos, los juegos deportes adaptados, hasta que se van. O si no tienen posibilidad de armar una jornada, y sí estímulos semanales que les dije, no menos de 2 de entrenamiento de circuito, y después pueden ir agregando en el resto de la semana un trabajo metabólico, esto de las caminatas de 3 o 5 kilómetros, o la cantidad de kilómetros que ustedes puedan trabajar con su grupo. Y bueno, si está la chance de hacer un triatlón, ¿por qué no? De meterlo. O hacer un día específicamente para deportes adaptados. Pueden hacer 2 días, yo qué sé, 2 horas de lo que es entrenamiento en circuito y un tercer día que sean 2 horas para deportes adaptados. Eso está piola también. Bien, y después vimos también las etapas de transición del verano. ¿Se acuerdan que tratábamos de no parar, porque era una pena todo el trabajo de un año después que se pierda durante el verano? De todas maneras, la gente que no venía en el verano, porque de repente se iba de vacaciones con su familia o porque por lo que fuese no venía, no perdía tanto su condición física. Cuando llegaban en marzo, ellos creían que no iban a poder, pero en la medida que se iban enganchando, en el término de 3 semanas ya estaban todos otra vez niveladitos. Si no tuvieron ningún problema importante de salud, todo iba perfecto. Se vienen los test de aptitud física. ¿Por qué son importantes los test de aptitud física? Porque nos aportan datos fundamentales, como un diagnóstico de la situación actual del adulto mayor, y nos orientan en la planificación del entrenamiento y a su vez poder comparar los resultados obtenidos a través del tiempo, que es lo que vamos a ver en el día de hoy. Ahora bien, cuando nosotros tenemos que elegir qué test vamos a tomar, tienen que ser aquellos que representen a los componentes del fitness funcional y que son requeridos para tener una vida independiente. Este es uno de los objetivos. Y otro de los objetivos que deben cumplir es que tienen que ser fáciles de realizar y fáciles de administrar por personas que hayan hecho mínimamente una capacitación, saber cómo se debe testear. Cuando ustedes vean ahora en pantalla, tal vez muchos de ustedes ya estuvieron conmigo o ya están trabajando en esto, saben que cuando ven un test parece fácil. De hecho, es fácil el test. Tiene que ser fácil. Pero cuando nosotros testeamos, hay ciertos criterios que tenemos que tener. Otro de los objetivos es que el desarrollo del protocolo de estos test tiene que cumplir con estándares científicos aceptables en cuanto a la validez del test y a la realidad del test. Entonces, esos son los dos objetivos, la validez y la realidad, y que sean fáciles de administrar y que las personas estén capacitadas. Bien, a su vez, no, me fui al revés, esperen, vamos para atrás, a ver, acá, acá. Los tambores que los quise sacar y no pude. Bien, ahí están, indican la situación física actual, permiten corroborar las mejoras en el tiempo y asesoran sobre el plan de entrenamiento. Bien, acá están. Hay criterios que tenemos que tener durante el desarrollo de estos protocolos. Tienen que representar los componentes más importantes del fitness, o sea, aquellas cualidades físicas que necesitamos para tener autonomía, para poder manejarnos de manera independiente.
también tienen que reflejar los cambios que se producen por el proceso de envejecimiento. Y por otro lado, también tratar de reflejar los cambios que se producen con el entrenamiento, las mejoras que vamos obteniendo a través del tiempo. Tienen que requerir poco espacio y material para poder realizarlos. Este es un criterio muy importante que en lo posible tiene que ser siempre realizado por el mismo evaluador. Nosotros testeamos durante 20 años, que es un montón de tiempo, un montón de tiempo. Yo todavía a veces no caigo de la cantidad de años que testeamos al grupo. Obviamente que el grupo no fue el mismo desde el principio del 2000 al 2020, o sea, empezamos con, no sé, 20, 25 personas, pasaron más de 100, 100, no sé, 200, pero el grupo sistemático, que es lo que vamos a ver hoy, eran 80. Entonces, testear durante 20 años y tener datos de tanta cantidad de gente es una cosa fenomenal. Y ahora van a ver por qué. No tienen que ofrecer riesgo alguno, tiene que ser test que realmente no corramos ningún tipo de problemas de lesión con la gente. Y después, bueno, pueden haber más criterios por ahí que pueden encontrar, pero en principio estos son los importantes. ¿Qué testeos elegimos nosotros? ¿Están todos? Están todos. 8, ¿eh? 8. Yo comencé con 7 y después agregué el número 8, que ahora después lo van a ver. Fuerza del tren inferior, fuerza del tren superior, flexibilidad del tren inferior, flexibilidad del tren superior, equilibrio, coordinación y agilidad, Rockport, y el que sumé tardíamente, ojalá lo hubiera sabido en el año 2000, fue el Hangry, que es un test importantísimo, tal vez más importante que el de curva de brazos. Ahora lo vamos a ver. Bien, y ahora vamos a ir uno por uno. Fuerza del tren inferior. Esta señora Rosita, que me encantaría que estuviera conectada, pero no sé si se pudo conectar, fue atleta. Esta señora tuvo copitas de atletismo. Pero así como tuve a ella que fue atleta, tuve un montón, la mayoría que no lo han sido y que han sido sedentarios o que fueron activos volvieron con la jubilación. Bien, ¿por qué es importante la fuerza del tren inferior? A medida que nosotros vamos envejeciendo, hay un problema con el aparato locomotor, se produce la artrosis de cadera, de rodillas, y esto obviamente afecta a nuestra marcha, a la posibilidad de caminar, a la posibilidad de subir una escalera, y bueno, y más habilidades que puede llegar a deteriorar. Entonces, como es tan importante la fuerza del tren inferior, hay que evaluarla. ¿En qué consiste el test? Una silla apoyada en una pared, la persona tiene que estar sentada en la mitad de la silla, con los brazos en cruz, como lo ven ahí, los pies paralelos, bien apoyados, y en ningún momento del testeo se pueden levantar los talones ni separar, ni levantar los pies del piso. Porque como estamos evaluando es la fuerza, si ellos levantan talones, seguramente lo van a estar haciendo por impulso y no por fuerza. Durante 30 segundos se toman la cantidad de repeticiones de levantarse hasta estar totalmente en una vertical y sentarse apoyando bien los glúteos. Y ahí hay que observar muy bien, porque cuando ellos ya saben que la cantidad de repeticiones es un indicio de cómo ellos están, empiezan a querer competir con el resto de los compañeros, a ver cuántas hago, cuántas sentadillas hago. Entonces, o no apoyan bien los glúteos, o cuando se tienen que parar no llegan a estar extendidas las rodillas y vuelven a sentarse. No se cuentan. Ellos tienen que saber que las repeticiones que se cuentan son las que están bien realizadas. Durante 30 segundos y se anotan la cantidad de repeticiones en una planilla. Fuerza del tren superior. Nosotros sabemos que
la fuerza del tren superior depende en gran medida de la fuerza y de la resistencia del brazo. Y que muchas de las actividades diarias dependen justamente de la fuerza del tren superior. Por eso es tan importante, perdón, dependen, nuestras actividades diarias dependen de la fuerza del tren superior. Que después yo empecé a hacerlo con el hand grip, tardíamente. Bien, ¿en qué consiste este test? Sentado la persona con la espalda apoyada en la silla. Si la silla está muy reclinada hacia atrás, entonces la pueden despegar un poquitito. En este testeo no estoy yo, tendría que estar en la foto, porque tiene que estar el evaluador del lado hábil de la persona, solamente apoyando una mano en el codo y otro en el bíceps. Es para ver nada más si está ejecutando bien el ejercicio. El codo tiene que estar pegado al tronco, en ningún momento se puede despegar, porque la fuerza que estamos midiendo es justamente trabajo de bíceps. Las piernas tienen que estar paralelas, el brazo contrario apoyado en la pierna contraria, y en ningún momento tampoco se despegan los pies del piso. La espalda bien derecha, la mirada al frente, la mancuerna perpendicular al piso, en pronación. Cuando digo ya, 30 segundos, tiene que supinar, llevando la palma hacia arriba. Ahí Rosita la tiene perpendicular. En realidad tenía que haber girado un poquitito la muñeca, pero igual no cambia, no cambia el ejercicio. Si lo pueden girar un poquitito la muñeca y después vuelven hacia abajo pronando. Se toman las mejores en 30 segundos y se anotan. Seguimos. Acá lo vemos a este señor mayor, que lo conoce Gabriela. Bueno, Horacio está haciendo acá, se puso de modelo para el hand grip. Es un aparatito que mide también la fuerza. El hand grip tiene una representación a nivel cerebral de la fuerza general mucho más que cualquier otro ejercicio. Entonces tiene que apretar 2-3 segundos fuerte, ven que tienen esa toma palmar, aprieta y automáticamente va a quedar reflejado en una pantalla del aparato la cantidad de kilos que él pudo lograr al apretar. ¿Está en libras o está en kilos? ¿Mm? Y eso se anota. Se puede tomar 2 veces. ¿Mm? Hasta ahora los otros es una sola vez que se toma, pero este se puede tomar 2 veces y se elige el mejor. Seguimos. Flexibilidad del tren inferior. Si nosotros tenemos un rango de movilidad articular de la cadera reducido y a eso se le suma una disminución o un acortamiento de los isquiotibiales, seguramente vamos a tener dolor en la espalda baja, posibilidad de lesiones musculoesqueléticas, y todo esto nos conduce ¿a qué? A la posibilidad de caídas. Todos los ejercicios que yo, o sea, todos los testeos que nombré hasta ahora, todos están relacionados a posibilidades de inestabilidad postural y posibilidad de caída. Es decir, si yo no tengo fuerza del tren inferior, si yo no tengo fuerza del tren superior, todo eso puede generar inestabilidad postural y a su vez la posibilidad de caídas. Y mejor no hablo del tema de lo que significa una caída en una persona mayor. ¿Mm? A veces se sale y a veces no se sale. Bien, este test ustedes van a poder encontrar en distintos libros tomados con una silla. Si ustedes trabajan con un grupo, por ejemplo, ¿se acuerdan que les mostré el primer día los grupos posibles de adultos mayores en un geriátrico y no están posibilitados para ir al piso? Esto lo pueden tomar arriba también de, como hice yo, en una camilla. Pero si no, se puede tomar con una silla, sentado en una silla, una pierna extendida adelante, la otra va flexionada por debajo de la silla, manos juntas arriba y se tienen que plegar hasta tocarse la punta de los pies en lo posible. Si no se toca la punta de los pies, los valores que se van a medir con una cinta métrica, desde la punta del dedo mayor
hasta la punta del pie van a ser valores negativos, falta de flexibilidad. Si yo traspaso la punta del pie, son valores positivos. El test que ustedes ven acá es el que nos tomaban a nosotros en el profesor de educación física. Como este grupo estaba muy bien físicamente y podía ir al piso, se lo tomamos de esta manera. No tomamos el de la silla, tomamos este. ¿Cuántas veces? 2. Ahí fíjense cómo en este señor se ve el acortamiento de los isquiotibiales. Fíjense la espalda toda curvita, ¿eh? Hay mucha falta de flexibilidad ahí. Los valores de él son negativos. Pero si él hubiera pasado el banquito, la mano del profesor, hubieran sido valores positivos. Y anotamos de las 2 veces que tomamos la mejor. Y no por impulso, ¿eh? O sea, no tienen que hacer ninguna circunducción ni nada. Los brazos están arriba, al costado de la cabeza, y solamente tienen que bajar hasta llegar a la punta de los pies. Flexibilidad del tren superior. Nosotros sabemos que de la flexibilidad del hombro dependen un montón de acciones diarias, ¿eh? Subirnos un cierre, peinarnos, ponernos una remera, fundamental tener buena flexibilidad. Y también se va perdiendo con el tiempo. Bueno, acá le damos la posibilidad de que lo pueda hacer o con un brazo o con el otro. Siempre hay un brazo que va mejor, que tiene mayor flexibilidad en la zona escapulohumeral. Es muy importante la flexibilidad y la fuerza escapulohumeral para poder tener flexibilidad. La mano de arriba va con la palma hacia abajo y la mano que va por abajo va a estar apoyado el dorso y la palma hacia arriba. Lo que vamos a medir es la distancia entre los 2 dedos mayores y de manera vertical. ¿Qué significa? Si esta es la mano de arriba y esta es la de abajo y están separadas, yo no voy a medir con la cinta métrica en forma de diagonal. Tengo que medir de manera vertical. O sea, voy a tratar de hacer caer la cinta desde el dedo de arriba, mayor, hasta la altura del dedo de abajo. Y esa es la distancia que se toma. Si me preguntan por qué, todavía no lo sé. Cuando yo lo saqué del libro no explicaba por qué no lo tomaban de manera en diagonal. Tiene que ser en vertical. También se toma 2 veces y se elige la mejor. Y ellos a veces necesitan probar con uno o con otro. Bueno, hay que dejar intentar, a ver cuál de los mejores. Algunos me preguntaban, algunos profesores cuando iba a las provincias, Susana, ¿podemos tomarlo con los dos? Sí, se puede. Lo que pasa es que siempre hay uno que es más hábil. Y ese es el dato que yo voy a tomar, en definitiva. Y además, también podría tomar ahora el de fuerza con los 2 brazos, el de la mancuerna, pero se pierde mucho tiempo. Entonces se hace con el brazo hábil. Y si tuviera una lesión en el brazo hábil a futuro, ¿se lo puedo tomar con el otro? Sí, pero ya esos datos no van a ir volcados a la tabla general. ¿Está? Porque hay que respetar. Bien, estoy mirando a la hora para no pasarnos de esto. Bien. Bien, coordinación. Coordinación, el test original era sentado desde una silla. La coordinación, ¿por qué es importante? Acá, ¿pueden cerrar el micrófono? Por favor. Ahí está. Hay que cerrar un micrófono que están hablando, que se escucha todo. A un señorito. Ahí está, gracias. Bien, coordinación, ¿qué es lo que nos muestra? La maniobra que nosotros necesitamos para manejarnos en la vida diaria, de manera independiente. Por ejemplo, si nosotros tenemos que levantarnos rápido para atender una puerta, atender el teléfono, sacar algo que tenemos en el fuego, bajar de un colectivo, lo que sea. ¿Tá? El test que yo tomé es un test modificado, que se me ocurrió a mí porque el original era sentado en una silla, la persona, la silla apoyada en una pared, con una pierna más adelantada que la otra y ambas manos apoyadas en los muslos, tenía que al sonido del silbato o al ya, salir caminando lo más rápido posible
llegar hasta un cono que estaba ubicado a 4 metros, pasar por atrás, volver y sentarse. Se tomaba el tiempo desde que salía, desde la reacción al estímulo, ¿no? Que salga, pasar por el cono, volver y sentarse. Como este también es un test de agilidad, se me ocurrió poner 2 conos. Entonces, respeté los 4 metros desde las patas traseras de la silla hasta adelante, pero en vez de que esté un solo cono en el medio, eran 2 conos separados a 3 metros y a 4 metros de la silla. Entonces la persona, cuando decíamos ya, tenía que salir, ir al cono derecho, tocar el cono derecho con mano derecha, desplazarse lateralmente, tocar con mano izquierda el cono izquierdo y volver y sentarse. Yo lo tengo como un test, como un ejercicio. En realidad los test tienen que estar homologados. Yo no lo tengo homologado. Requiere mucho tratamiento burocrático para estar homologado. Vieron que yo le decía que tenían que ser, los test tenían que tener validez y ser aceptables, bueno. Pero yo lo hice varios años y la realidad es que gustó mucho y realmente nos mostraba la agilidad, no solamente la coordinación, sino también la agilidad de la persona. Bueno, ese lo tomábamos una vez y acá lo que se marca es el tiempo que tarda en realizar ese circuito. Equilibrio, flamenco. El flamenco es como está esta señora Nina parada ahí, pero con los brazos abiertos, ¿m? Como si fueran las aletas del flamenco. En las personas mayores, que se complica un poco más, lo dejamos tomarse las manos en la cintura. Una pierna va apoyada y la otra tiene que ir, una va apoyada en el piso y la otra va apoyada sobre la pierna que está apoyada en el piso. A la altura de la rodilla, pero si la apoyan un poquito más abajo no hay problema. Lo que no hay que hacer es ni enroscar la pierna por atrás, ¿está? Ni dejarla caída, muy caída a la altura del tobillo. Siempre tiene que estar de la mitad del gemelo a la rodilla. ¿Por qué es importante el equilibrio? Nosotros sabemos que con el envejecimiento empieza a haber problemas tanto en la marcha como en el equilibrio, y esto genera lo que decíamos, inestabilidad postural. ¿Y qué es? ¿Cuáles son las causas de todo esto? Vuelvo a repetir, las enfermedades crónicas como la degeneración articular en caderas, la cosartrosis que nombré el otro día, las rodillas, la artrosis de ambas, y también la falta de la mala circulación que empieza a haber también en la gente grande y que trae disminución de sensibilidad de los miembros inferiores. Entonces, sumadas estas 2 cosas, justamente van a atentar seguramente contra la estabilidad postural. Por eso es tan importante evaluar el equilibrio. ¿Cuánto tiempo nosotros evaluamos el equilibrio? Este test, en el protocolo del libro, este es un libro de Estados Unidos que está en la bibliografía, no ponía tiempo de toma. Entonces, ¿qué pasa? Si yo no pongo un límite, hay gente que hace meditación, yoga, yo qué sé, puede estar hasta 8 minutos parado sobre una pierna. Si hablamos que tiene que ser rápido, no puedo estar testeando 8 minutos a alguien. Entonces yo, con los años, o sea, vimos con el grupo de profes que había que buscar una herramienta mucho más utilitaria, que este test nos tenía que dar una respuesta a algo. Entonces nos fijamos, ¿cuánto tardaba una persona que estaba sentada en pararse y no perder la estabilidad y poder empezar a caminar? En cualquiera de las edades, de los 60 y pico de años a los 90 y pico. Todos coincidían en que más o menos en 10 segundos era el tiempo que requería para poder levantarse de la silla, estar derechito y empezar a caminar. Entonces dijimos, bueno, tomamos de 2 maneras, o 100 segundos, que nos parecía como un tiempo suficiente para ver que podían estar en equilibrio, y la de los 10 segundos, que era la más utilitaria, era más práctica para poder evaluar. Después van a ver los gráficos. Bien, el Rockport. El Rockport es una forma de medir
el consumo máximo de oxígeno, que el otro día hablé un poquito, pero de manera nos da un resultado, porque es un método de evaluación indirecta. ¿Qué quiere decir? Que nunca va a poder reemplazar a un test de laboratorio. Los test de laboratorio son los más eficientes o los más justos en cuanto al consumo máximo de oxígeno. La ergometría, por ejemplo, ¿tá? O caminar en una cinta. Entonces, esos son métodos directos de evaluación del consumo máximo de oxígeno. El Rockport es un método indirecto y es para aquellas personas que tienen una condición física menor, que no podrían mantenerse durante 12 minutos trotando, como el test de Cooper, porque este test se hace únicamente caminando, no se puede trotar, este se hace caminando. Durante una milla, o sea, 1609 metros es una milla, entonces ellos tienen que caminar esa milla y en esa caminata evaluamos, tenemos que ver varias variables. Por un lado, la frecuencia cardíaca que tuvieron al finalizar la prueba. Por otro lado, el tiempo que tardaron en recorrerlo. Y luego, colocando otros valores como ser el peso corporal del momento, la edad que tienen en ese momento que hicieron la prueba, y otros valores, que hay valores estándar en una fórmula de Rockport, y el sexo también tiene, si es mujeres 0, si es varones 1, nos va a dar en esa fórmula un resultado que es el consumo máximo de oxígeno. Estimación indirecta, ¿ok? Pero que nos va a dar una idea de cómo está esa persona. Y si yo encima lo testeo todos los años y voy viendo el resultado, ni que hablar. ¿Y por qué es importante el consumo máximo de oxígeno? ¿Qué era el consumo máximo de oxígeno? Dijimos que era la capacidad máxima del organismo de utilizar el oxígeno que extrae del aire y suministrarlo a través de los sangres a los músculos para poder ser utilizado durante el esfuerzo, durante el deporte. ¿Está? Si bien es también el consumo máximo de oxígeno un componente que tiene, que está limitado por la genética de alguna manera, se puede mejorar. Y lo que se puede llegar a mejorar es un 15% más. Porque también con el envejecimiento decae. ¿Y por qué decae el consumo máximo de oxígeno? Porque la calidad de captación del oxígeno se va perdiendo por distintos factores. Hay menor masa magra, o sea, menor cantidad de músculo. Hay insuficiencia cardíaca. Disminuye el volumen sistólico. Entonces, todo esto atenta directamente sobre el consumo máximo de oxígeno. Hay unas escalas que indican si uno está bien o no con el consumo máximo de oxígeno, que son como generales. Por ejemplo, una señora de 60 años, si le da el consumo máximo de oxígeno 30 mililitros kilogramos por minuto, que es la manera en que se expresa, de esa manera expresamos el consumo máximo de oxígeno, mililitros por kilogramos de peso corporal por minuto. Si tiene 30, es excelente, si le da el consumo máximo de 30. Si le da 17, es pobre el consumo máximo. Es decir, que lo tiene que mejorar. En una señora de 70 años, si tiene 25 es excelente y si tiene 14 es pobre. Y en una de 80, si tiene 18, es muy bueno, y si le da 10, el consumo máximo de oxígeno, mililitro, kilogramo, minuto, es pobre. Entonces, ¿por qué es importante tener un buen consumo máximo de oxígeno? Porque es lo que nos va a permitir realizar un esfuerzo en tiempo prolongado. ¿Está? Y se acuerdan que yo el otro día hablé de la diferencia arteriovenosa, porque el consumo máximo de oxígeno, ¿qué es? El producto entre un volumen minuto y la diferencia arteriovenosa. ¿Qué era el volumen minuto? Era el producto entre el volumen sistólico, que es la cantidad de sangre que sale del corazón, multiplicado por qué? Por la frecuencia cardíaca, que son la cantidad de latidos, de pulsaciones del corazón.
Y eso por la diferencia arteriovenosa. Cualquier actividad que hagamos, ya sea una caminata continua, o sea, un trabajo de resistencia continua, o un trabajo de circuitos, de estaciones, como el que yo les mostré el otro día, que eleve la frecuencia cardíaca, va a mejorar automáticamente el volumen minuto. ¿Sí? Pero ¿se acuerdan que yo les dije que en una caminata, la diferencia arteriovenosa, que es la cantidad de oxígeno que va por las arterias, que vuelve por las venas, y que es justamente esa diferencia la que los músculos consiguen apropiarse de oxígeno para el trabajo? Si yo hago una caminata, ¿a, a qué mejora la diferencia arteriovenosa? Exclusivamente. ¿A qué grupo muscular? Al del tren inferior. Pero si yo hago un circuito de estaciones donde contemplo a todas las cadenas musculares, la diferencia arteriovenosa va a mejorar absolutamente a todos los grupos musculares. Entonces el consumo máximo de oxígeno va a ser mejor todavía. ¿Está? Cuanto mejor consumo máximo de oxígeno tengamos, mayor capacidad de laburo vamos a poder tener. ¿Está bien? ¿Vamos bien? Bien, a ver si no me olvido nada. ¿Vamos bien? Bien. Seguimos. ¿Qué hago yo con todos estos testeos? Y ahora le meto pila. ¿Los guardo en un cajón? No. Armo una ficha de cada uno de mis alumnos, año por año. Este es el de Nina. ¿Vieron la señora que estaba haciendo equilibrio? Ella es ucraniana. Bueno, yo la puse a ella como ejemplo y a pesar de que ella entró en el año 2004, no entró en el 2000, pero fue una señora tan cumplidora. Observen que solamente los cuadritos que no están pintados, que no tienen numerito, son los que ella no estuvo. El resto estuvo siempre para evaluarse. Evaluábamos 2 veces por año, marzo y noviembre, ¿se acuerdan? Bien, en marzo como diagnóstico, en noviembre para comparar los resultados. Ponemos en la primera columna la edad. ¿Ven que dice M/N? M es marzo, N es noviembre. Si ella hubiese cumplido años antes de noviembre, hubiera sido 66/67. Pero como ella mantuvo la misma edad en marzo y en noviembre, queda así. ¿Por qué? Porque en la fórmula de Rockford es muy importante la edad. Me varía totalmente el consumo máximo de oxígeno si tiene un año más. Entonces hay que respetar ese dato hay que respetarlo, igual que el peso corporal. Bien, fuerza del tren superior, fuerza del tren inferior. Marzo, noviembre, y anoto las repeticiones que ella hizo año a año. Se supone que en noviembre mejora, pero va a llegar un momento en que va a haber una meseta, ya después no va a mejorar más. Si miramos acá, ella, la mejor en fuerza del tren superior, creo que fue 16 repeticiones que hizo, en sentadilla. No, perdón, en fuerza del tren superior, en mancuerna. Y en fuerza del tren inferior, la mejor que hizo fueron 20 repeticiones en el año 2007. ¿Está? Después bajó, después subió, bueno. Si baja un poquito, tal vez no representa que perdió tanta fuerza. ¿Está? Lo importante es saber cómo empezó y qué va pasando año tras año. No nos olvidemos que el envejecimiento sigue, ¿eh? Yo lo que hago es retrasarlo, pero sigue avanzando. O sea, yo no puedo pretender que siempre los resultados sean los mismos. Yo lo que tengo que tratar de hacer es que la curva de cada variable que yo evalúo no caiga repentinamente, sino que vaya cayendo de una manera suave, para que llegue a edad avanzada en la mejor condición física, que sea una persona independiente hasta los últimos años de su vida. ¿Se acuerdan que le nombré en papá? Bueno, le fallé, no les traje foto hoy. Mi viejo cumple la semana que viene, el 5 de octubre, los 97 años. Hoy estuve con él y lo hacía caminar en el balcón. Entonces, le cuesta, le cuesta, pero hace, intervalado. Hacemos, supónganse que tiene el balcón, no sé, 12 metros, hacemos ida y vuelta, descansa un poquito, al rato, otra vez, ida y vuelta, descansa un poquito, y después, y así un montón de veces en el día, le digo a las mujeres que lo cuidan, y después bicicleta, y después un poquito de mancuernita, y después la bandita elástica, bueno, y yo les digo a ellas,
en la medida que ustedes me hagan caso y él siga haciendo esto, otro día, en vez de caminar ida y vuelta, va a ser ida, vuelta, ida. Tal vez hacemos menos volumen de repeticiones, pero extendemos la caminata. Le vamos mejorando, ¿qué? El consumo máximo de oxígeno al viejo para que no se me fatigue tanto. Y si me lo quiero llevar a tomar un café, a un barcito, se lo banque. Bueno, y así con todas las pruebas, señores. Vamos anotando los resultados de cada una de las pruebas. Una vez que yo tengo de cada persona esta planilla completa, obviamente, al principio tuve solamente un año. ¿Mm? Bueno, cuando yo obtuve, después de tantos años, todo esto, ¿qué hice con cada uno de ellos? Le saqué el promedio a Nina de todos los años de la fuerza del tren superior en el mes de marzo y de todos los años, el promedio en el mes de noviembre del tren superior, después del tren inferior, después de flexibilidad del tren superior, del tren inferior. Promedio de cada una. ¿Está claro? Y después me quedé con el mejor promedio de fuerza del tren superior entre marzo y noviembre, por ejemplo. Y el mejor de los dos que me dio del tren inferior. Y así de todo. Y lo mismo hice con todo el mundo. Por eso perdí la vista. Ahora ya tengo las lentes trifocales y veo bárbaro. Pero este es un trabajo de hormiga que tuve que hacer. ¿Mm? Bueno, acá lo ven representado. De cada uno de los alumnos, esa tabla representada gráficamente año por año. Mírenlo. Tren superior. Parece un electrocardiograma. Y observen un cachito una cosa. En el 2016 cayó. Y miren qué interesante. Ella tuvo un problema en el hombro. No le pude tomar la flexibilidad, no le pude tomar fuerza ni flexibilidad en el brazo derecho. Tuvo una lesión que no fue entrenando, no me acuerdo qué fue, pero le jorobó el manguito rotador y no pudo hacerlo. Y en todas las pruebas ella decayó un poco. ¿Se acuerdan que yo les decía que traía inestabilidad postural? Bueno, jorobó bastante el tema. Pero después retomó y pudo mejorar. Y llegó a un valor bastante interesante, a 11 repeticiones, que no es poco con respecto al primer año que ella ingresó en el 2004. Y así, con cada una de las pruebas, año por año, representado el promedio. La línea rosa, creo que ahí está, marzo, y la línea azul, noviembre. ¿Mm? Fíjense cómo se fue haciendo una meseta, no cayó de golpe, no llegamos abajo. ¿Mm? Siempre nos mantuvimos ahí. Flexibilidad, mejoró. Miren cómo fue mejorando, la flexibilidad de la curva. Tren inferior, ella tuvo siempre valores positivos, no tuvo valores negativos. ¿Se acuerdan que les dije? Si no llegaba a la punta del pie era negativo. Bueno, ella siempre tuvo positivos. Y bastante pareja fue. Bueno, equilibrio. Esto sí, me dio dolor de cabeza. Acá estaba representada, si yo le tomaba 100 segundos como máximo. ¿Qué pasa con esta manera de tomar el equilibrio? Tomándolo con un tiempo X. Como la parte emocional juega mucho, un rol importante en la gente. Se ponen nerviosos, que tienen que estar paraditos. Tal vez no durmió bien esa noche, o esa semana no fue muy buena y estuvo con, no sé, o vino con un poco de dolor. Bueno, chau. Ahí me pasó de 100 segundos que había hecho en el mes de marzo, capaz que en noviembre, que se supone que tiene que estar mejor, se fue a 31, como figura ahí. ¿Está? Entonces, la parte emocional juega un papel importante a la hora de evaluarlos. ¿Qué hago yo en ese caso? Si ella me dice, Susi, ¿puedo hacerlo la semana que viene porque hoy no estoy bien? Sí, hacelo. Te lo vuelvo a tomar. Y se lo vuelvo a tomar. ¿Está? Porque tal vez venga mejor y el resultado sea mejor. A veces lo hemos tenido eso en consideración. O si le tengo que tomar cualquiera de los testeos que no se sentía bien, se lo vuelvo a tomar. ¿Mm?
Las condiciones climáticas, vieron que yo les decía que es importante tomar los test, no sé si lo dije antes, tratar de que se repitan las condiciones. Si yo lo tomé en el mes de marzo, en un día relativamente fresco, cuando llega noviembre no lo voy a tomar un día de muchísimo calor, porque seguro me va a dar distinto. Tengo que tratar de buscar que más o menos las condiciones sean las mismas. ¿Mm? Bien, acá está representado el test de los 10 segundos. Miren, ¿ven que es una meseta? Claro, acá, genial. Y si yo, teniendo en cuenta los 10 segundos, los llevo al anterior, la tipa es bárbara, súper bárbara, porque acá pasó los 30, los 26 segundos, todo. ¿Ok? No sé si se entiende. Ahora lo voy a representar. Ah, no, pero está representado en otro lado. En otro lado. Después les voy a mostrar cuando tomé a todo el grupo. Bien, coordinación. Coordinación, se supone que la curva tiene que descender, porque cuanto menos tiempo hacen de recorrido, es que están mejores. ¿Está claro? Si la curva sube, porque va empeorando. Requiere más tiempo la persona para poder hacer ese recorrido de tocar el conito. Y ella estuvo bastante pareja. Miren, en el 2004, 7 segundos 7 a 7:28. Bien, sigo. Rockport. Acá está representado el tiempo que ella tardó, fue una de las que mejor tiempo hacía en la prueba. 13 segundos, 13 minutos y pico tardaban en hacer los 1600 y pico de metros. La verdad que fue excelente. Y acá está representado el consumo máximo de oxígeno de ella. ¿Ok? ¿Se acuerdan que yo les dije que una señora de 60 años, si tenía 30 era excelente? Y que una de 70 si tenía 25 era excelente. Fíjense que ella ingresó con 66 creo, en el 2004. O sea que ya cuando tenía 70 y pico de años estaba en 25, tenía un consumo excelente, excelente. Bien, ahí estaba Formosa, que me olvidé de sacarlo. Guía de escala de valoración. ¿Para qué sirvió todo esto? Testear a toda esta gente, después de 20 años. Tuve la suerte, la gran suerte de conocerla, no solamente a Gaby, que está acá ayudando, bancándome, sino a todo un grupo de gente que está en el CAID, en la capacitación, y entre ellos está Enrique Antivero. Y Enrique me ayudó muchísimo con la limpieza de los datos. Él maneja muy bien todo lo que es estadística. Entonces, me ayudó a limpiar todos los datos y armamos por grupo de edades a las mujeres por un lado y a los varones por el otro. Del grupo sistemático, porque yo en un momento, en el 2011, tenía dividido a todo el grupo en dos, sistemático y general. Sistemático, aquellos que vinieron siempre, que cumplieron con la actividad durante el año, y los generales, que eran los medios golondrinas, que venían, faltaban por X motivo, pim, pim, pim. Igual los dos me aportaron datos para la estadística, pero el sistemático es el que me importa, que es el que vino y el que aportó los datos que están volcados acá. Entonces, dividimos por grupos de edades. Menos de 60 pusimos algunas mujeres porque teníamos, pero en realidad, como arranca el programa a partir de 60 a 69 teníamos un rango de edad, el primero, 70 a 79 el segundo, y mayores de 79 años, el tercer rango de edad. Una vez que yo tenía de cada señora el promedio mejor de todos los años, se tomó a todas las mujeres entre 60 y 69 años que aportaron datos del grupo sistemático, y ese promedio de cada una de ellas se volvió a promediar. Entonces, al sacar el promedio del promedio del promedio, obtuve un valor que tiene una fuerza muchísimo más importante para tener en cuenta para armar esta escala. ¿Y para qué sirven estas escalas? Supongamos que ustedes evalúan a una de sus personas o se evalúan ustedes mismos y quieren ver cómo están en la fuerza del tren superior. Y dicen, uy, hice 13 repeticiones y tengo 64 años de edad. Bien, 13 repeticiones, ¿estoy en dónde estoy? En el nivel 2. A ver,
Estoy en la columna 2, que estoy entre 60 y 69, y tengo entre 11 y 15. Me da esa posibilidad, entre 11 repeticiones y 15, estoy en el nivel 2. ¿Cómo estoy? Estoy bien. Nosotros armamos 3 niveles, nivel 1, nivel 2, nivel 3. El nivel 1 no es que es malo, el nivel 1 significa que la cantidad de repeticiones que hizo esa persona tal vez representa lo que pudo hacer, pero no lo máximo. Es decir, que tal vez puede dar más, tal vez no, tal vez es un límite y queda en el nivel 1. ¿Está mal? No, no está mal. Pero la gran mayoría de la gente de entre 60 y 69 años, de mujeres, estaba entre 11 y 15. Y las que hicieron más de 15 repeticiones están espectacularmente bien, excelentemente bien. Yo testé a 79 mujeres, y esto es lo que quiero decir. Yo testé a 79 mujeres con los profesores. Pero ¿qué pasa? Esas 79 mujeres tal vez pasaron por todos los grupos, porque se iniciaron con 60 años cuando empezaron, o no, o capaz que una mujer entró con 70 años y ya no me aportó datos en las 2 primeras columnas, me aportó solamente a partir de la tercera, que va de 70 a 79. Pero todas aquellas que entraron con la edad que corresponde a la columna, pudieron haber pasado por todos los grupos, o pudieron haber pasado por 3, o pudieron haber pasado por 2. Entonces, cuando yo tomo una sola columna, un rango de edad, esa persona, supongamos que se llama Nina, y Nina entró con 60, me dio datos cuando tenía 60 para abajo. Me dio datos de 60 a 69, 70 a 79 y mayor de 79. Bueno, yo a Nina la considero una N en este grupo en la primera columna. Y acá tuve 13. En la segunda columna, que va de 60 a 69, tuve 52 mujeres. En la tercera tuve 48 mujeres que me aportaron datos entre 70 y 79. Y mayores de 79 fueron 16. Si yo sumo 16 más 48 más 52 más 13, me dan más de 79. Me da, no sé, 170, 180, no sé. Bien. Y a su vez, la cantidad de datos que aportaron fueron 500 y pico en la cantidad de años, porque fueron entre 7 y 8 test que fueron evaluadas. Marzo, noviembre, marzo, noviembre, marzo, noviembre, todos los datos multiplicados por toda esa gente, un montón de datos. Bien, y estamos ya en hora de ir terminando. Entonces, con, con cada, acá está representada la escala en el gráfico, ¿está? Por grupo de edades. Fíjense que la fuerza fue bajando, fue disminuyendo, pero no de una manera brusca. Y si miran los resultados, los promedios, menores de 60, 14,8 repeticiones y mayores de 79, de 12,2, más o menos se fueron manteniendo. Es decir, una maravilla. Y esto no está inventado, esto está comprobado. Tengo todo. Si alguien duda, tengo todo en borrador, escrito al lápiz, planilla por planilla, año por año. Todo lo guardé, todo. Debe tener que sacar foto y guardarlo en foto porque por las dudas. Bien, y así con cada una de las cualidades, señores. Promedio por promedio por promedio, por grupo de edades. ¿Mm? Y la representación gráfica. Flexibilidad del tren superior, tren inferior, ¿ven? Ahí ya hubo valores negativos. ¿Mm? Ya aparecieron los valores negativos en un determinado momento de la vida de las señoras. Coordinación y agilidad, coordinación representada en el gráfico. ¿Se acuerdan que les dije? Si sube el tiempo es porque van empeorando, pero no fue demasiado el promedio. Tal vez comparado con un grupo, si ustedes testean, yo testé en los juegos Evita, y bueno, pero los juegos Evita gente que también hace actividad, pero si yo hoy por hoy me voy a un centro jubilado de gente que, no sé, van y juegan a pequeñas cosas y no se... Equilibrio. Acá tomado
los 100 segundos, promedio de cada grupo de edades, ¿eh? ¿A dónde llegaban? A 37 segundos, 42, 35, 17. Y acá está representado el de los 10 segundos. Fíjense cómo el 88,6% de las mujeres superaron la prueba, ¿eh? Pudieron hacer los 10 segundos. Y el 11,4% no pudieron. Desde Rockport, esto tiene que ver con el tiempo que tardaron en hacer la prueba, ¿eh? Estos son los minutos. Minutos. Y el consumo máximo de oxígeno representado. Fíjense, esto ahora lo veo con ustedes. Mayores de 79 años, ven que dice 14,8, de acuerdo a la tabla que yo les nombré, que no la inventé yo, que decía gente de 80 años y tenía 14 estaban excelentes, miren. Y si tenía menos de 10 o 10, era pobre. Los de 70 tenían que tener 25, bueno, acá me dio 18. Y acá los de 60, 24. Bueno, estábamos ahí. Entre 60 y 69. Entre 70 y 79. En la tabla hablaban de gente de 70, no de 75 y 79. Me está dando 18,8, que no es poco. ¿Se entiende? Gaby, ¿se entiende, no? Sí, Bien, perfecto, Susi. Escúchame, bien. ya tendríamos que ir cerrando. Yo recogí Cerramos, cerramos, tres, cerramos. Con los preguntitas. varones fue lo mismo. Con los varones fue lo mismo. Se sacó de 23 varones que le tomamos, que eran menos, ojalá hubiésemos más varones, ¿eh? Entonces, si ustedes en sus provincias empiezan a implementar esto, yo quisiera ir para bajar este programa y hacemos una base de datos, lo que esto puede modificarse. Lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Sacamos el promedio, del promedio al promedio, lo compactamos y lo representamos con escalas y con gráficos. Entonces, ¿qué queremos hacer con todo esto? ¿O qué demostramos con todo esto? Que con un entrenamiento sistemático, con una planificación sistemática, a pesar de las, las condiciones que se nos presentan con gente mayor, con todos los deterioros que se van dando, nosotros no solamente pudimos retrasar ese deterioro, sino que pudimos mejorar los valores a través de los años. ¿Está? Entonces, un entrenamiento planificado es la mejor manera de revertir la vida sedentaria. Y si nosotros a esto le sumamos un plan de alimentación, un descanso adecuado, como lo hablábamos el otro día, bueno, los hábitos de vida, ¿no? De entrenamiento, la higiene, la vida social, el afecto, todo lo que una persona, un ser humano necesita para sentirse bien, para sentir lo que se llama el bienestar, seguramente van a modificarse estas barras que acabo de mostrar, estos resultados. Así que invito a todo el país que está hoy presente y a los que no, a que me llamen, porque estoy para ustedes, quiero llevarlo a las provincias, quiero bajar el programa a las provincias, porque esto fue una prueba piloto y quedó en prueba piloto. Y yo quiero abrir el paraguas en todas las provincias, señores, con todas estas ideas y que hagamos una base de datos mucho más grande y que los futuros adultos mayores tengan una vida distinta a la que tienen hoy. Mejor, no es que tienen mala del todo, pero darles la posibilidad a todo el mundo de hacer de manera gratuita las cosas bien hechas. Y nosotros lo podemos hacer, se los puedo asegurar. Así que no les puedo pasar la película, pero les agradezco enormemente que estén acá y espero verlos en las provincias o en otro momento en otra capacitación. Y bueno, mil gracias a todos por su tiempo, espero que les haya servido. Y bueno, acá está parte de la editorial. Y yo ya hice mi libro, que ahora les voy a hacer la segunda edición, y donde lo voy a completar con los temas que di el otro día del sueño, de las hormonas. ¿eh? Quiero meter un poco qué pasa con la soledad del adulto mayor,
y bueno, cuando lo tenga lo publicaré. ¿Mm? Mil gracias a todos por estar ahí. Gracias, Gaby, por hacerme la gamba y estar hasta esta hora. No, está muy bien, Susana. Había tres preguntitas que levanté y las puse Sí, en un listadito, son muy cortitas. dale. Una es si podés mencionar la presión del inflado que tiene que tener la pelota para jugar al Newcomb con personas de más de La- 60. la- No sé si tiene alguna. ¿Cómo? Para ¿Qué la, presión tiene que tener la la, pelota de Newcomb? sí. Yo de presiones no entiendo. De presión arterial sí, pero presión de pelotas no entiendo. Pero lo que yo expliqué, Gaby, el otro día, es que si uno tuviera en cuenta lo que se dice que pasa en las manos, en las articulaciones y las artrosis, lo ideal no es trabajar con la pelota extremadamente inflada, porque hace un impacto que no es bueno. Entonces tendría que estar apenas desinflada, que cuando impacta sientan que no les duele. Ahora, si hablamos de un grupo que ya está súper entrenado, que jugó al vóley, bueno, y quieren jugar con la pelota inflada, pero si me piden a mí mi opinión, tiene que estar apenas desinflado, tiene que picar la pelota, obviamente, ¿eh? Tiene que ser una pelota que pique, pero apenas desinflada. Muy bien. La Tendría- segunda, si una sí. ergometría da como resultado no pasa los límites requeridos, ¿podemos dar algún tipo de ejercicio adaptado? Pregunta Paola. Sí, pero sí. Cuando Paola, capaz que no estuviste cuando hablé el primer día de los grupos, ¿eh? De adultos mayores. No hay un solo grupo de adultos, no hay una población única. La población de adultos mayores es un abanico. Tenés los geriátricos, tenés los gimnasios, tenés los programas del ministeriales, tenés los clubes, tenés la gente sedentaria, tenés gente con discapacidad que puede ser discapacidad de nacimiento o adquirida por una ACV o por un accidente, por lo que sea. Entonces, obviamente, yo trabajé en todos los grupos y el consumo máximo de oxígeno no es que es un limitante, es un dato que hay que tener en cuenta a la hora de planificar. Entonces vos vas a planificar algo que la persona no se ahogue. No se olviden de la escala de Borg que mostré, de la percepción de intensidades. Esa escala es magnífica. Pulsaciones y escala de Borg son dos herramientas excelentes para poder ver cómo están trabajando, ¿eh? Y no pasarnos ni del límite ¿no? de la frecuencia cardíaca o del 60 al 70% de lo máximo que ellos pueden dar, ¿eh? Siempre hay que trabajar en eso, en ese límite. ¿Mm? Muy bien, y la última No sé pregunta, si... a ver si aprobás o no el examen, es María Marta pregunta que en caso que se muevan los pies en la sentadilla, ¿hasta dónde se tiene Sí, que hacer y cómo se evalúa? buena pregunta. Siempre es mejor que sea el mismo ojo observador, ¿no? Que yo les dije. Cada uno siempre entra en juego eh, lo subjetivo de cada uno. Y hay que tratar de ser objetivo. El sentimiento que se va generando con esa persona. Imagínense que yo tenía gente evaluando después de 20 años, que son de mi familia, para mí son mi familia. Entonces, si yo veía que Aida, que tenía 92 años, me hacía la sentadilla y movía un poquito el pie, pero la tipa se estaba levantando con las manos acá, sin agarrarse de la silla, obviamente que se la cuento a la repetición. Pero ahí ya entra el criterio, ¿está? Ahora, cuando yo vuelco en la tabla, porque yo tengo que volcar las cosas que fueron evaluadas realmente con objetividad. Si yo veo que ella lo hizo, que se pudo levantar, sentarse, me hizo, no sé, 6, 7 en 30 segundos. Y otra cosa que no dije, si la persona antes de los 30 segundos, ustedes ven que ya palmó, obviamente, que no lo dije esto, Gaby, es importante, el test se termina cuando la ejecución ya está mal. Es decir, si yo hago 5 repeticiones con la mancuerna y en la sexta veo que el tipo está levantando el codo, que se está ahogando, listo, ahí se terminó la prueba. No, no espero los 30 segundos. ¿Eh? Si a los 10 segundos, a los 15, a los 20, palmó el ejercicio, ahí se terminó la prueba. Y lo anoto, y lo anoto. 30 es el máximo de tiempo. ¿Mm? Bien, bueno, clarísimo, Susi. Hay un montón de Bueno, mensajes de agradecimiento y de felicitaciones y de que muchas gracias y que es excelente tu disertación.
Así que no sé, me parece que estás aprobada. Ahí Este, vi un librito. Ese librito, a mi ver. amor, ¿de dónde sos? Tiene mi libro, lo compró. ¿Quién sos? Ah, no sé De quién es. Formosa, Podés hablar, si le damos y cerramos con esto. No sé. de Formosa, Formosa. ¿Estuviste en el curso? sí, con el Ah, profe Luis. con el profe Luis. Bueno, ojalá podamos volver a Formosa y bajarle el Ojalá, programa. ojalá. ¿Eh? Ellos tienen los gimnasios terapéuticos, que son divinos. Exactamente, ¿Eh? sí. Un trabajo espectacular, con los médicos cubanos que habían ido ahí, el Sí, origen. sí, No sí. me voy a olvidar. No me olvido Formosa, fue divino, divino Formosa, La divino. esperamos cuando quiera. Sí, yo estoy a disposición. Vamos a esperar al 24 a ver qué pasa. ¿Eh? Muchas gracias. Gracias por tener el libro. Espero que te guste y el próximo va a ser mejor. Siempre uno puede mejorar. ¿Eh? Todos podemos Bueno, mejorar gracias, esto. gracias. Bueno, Bueno, Gaby, aplausos, medalla y beso y nos vemos la para próxima. todos. Para la Muchas próxima. gracias por Gracias, participar. Gaby. Hasta luego. Excelente, Gaby. ¿Eh? Gracias a todos. Chaucito, Hasta la hasta próxima. luego.